de la oficina de la iglesia porque están Continúe. Un momentico, parece que se le cayó. Estaba aquí desde la oficina porque hay un culto en la iglesia, están ministrando ahora, que hay gente que tiene influencia sobre otros. ¿Cuánto yo amo a Noah? ¿Cuánto yo amo a Alex? Porque Alex sabe cómo estoy yo en estos días. Hemos estado en un corre-corre, en actividades en las cárceles, con las autoridades. Mañana tenemos nuestra primera graduación del año, más de 400 privados de libertad que se van a estar graduando de diferentes cursos. De eso hay temas, cursos de nuestro hijo Alex. Y después de ahí salgo para Santiago de los Caballeros. Después de mañana de la victoria salgo para Santiago. Luego regreso a la capital a una media vigilia aquí en la casa. Y el sábado tenemos la actividad de unos pastores, más de 60 y pico de personas, que van a estar en la cárcel en una actividad magna, donde estaremos ahí dándole el apoyo y de ahí para la iglesia, porque tenemos una actividad de jóvenes. Luego el domingo otra vez nos toca ministrar. O sea, hemos tenido una agenda bastante agitada. Y cómo yo decirle a Ale y a Noah que me agarren el patio en plena victoria y me dice, padre, usted va a ministrar el jueves la inauguración de la iglesia. Visión apostólica hacia el reino. Aquí en esta iglesia los bancos van a volar, los abanicos van a estar, ya tú sabes, dando vueltas. Eso va a ser terrible. Yo meditando en esa plataforma de lo que no estaba diciendo, de lo que Ale me estaba hablando, esta visión, yo decía, wow, el tiempo de Dios es perfecto. No hace casa, la mujer se embaraza, como dice, y viene la plataforma de la iglesia. Qué bueno. En buen tiempo, de buen pie, se está expandiendo el reino en el ministerio. Yo sé que hay muchos hijos, hay mucha gente que han sido bien apadrinadas, que han sido bien aconsejadas, que han sido bien dirigidas desde ese lugar. Y bendigo la vida de mi hijo Yala, de mi hijo Noah, Carolina, y de ese bisnieto que viene por ahí ya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, bendigo todo el que está ahí, apóstol, evangelista, pastor, laico. Los bendigo en esta noche desde esta plataforma. Esperamos en el Señor que Dios pueda derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros a través de esta plataforma, que su palabra pueda correr como ríos de agua viva en esta noche, que esa palabra me ministre a mí primero como ministraba y luego lo ministra a ustedes de una manera especial. Bien, vamos a entrar ya en materia porque quiero tratar de que Dios me permita desarrollar, si no sea un juidero ahí hoy en esa cámara. Gloria al Señor, porque lo más difícil es predicar en esta plataforma. Cuando hay predicadores explosivos, predicadores que no pueden contenerse, está en una silla ministrando un mensaje, como que, ¿me entiendes? Como que es difícil, pero vamos a tratar, vamos a someternos a que la prédica pueda ser pausada y no nos corramos aquí en esta oficina corta. Yo quiero leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, son los versículos, o otros más, o hasta el 10, para que iniciemos la palabra que quiero ministrar en esta noche de esta plataforma. Dice las Escrituras en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Dice, más, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos, no, espérate. Pero el día del Señor vendrán como ladrón en la noche, en lo cual
los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y la obra en ella, ahí serán quemadas. Qué bueno. Dios añada bendición a su palabra. Voy a tratar de ministrar brevemente, pero siempre conforme al Espíritu Santo de Dios. Quiero poner el tema que puse ya en la plataforma que Ale lo subió, lo que cuesta esperar. Y cuando medito en este tema, tengo que irme al Salmo 40, al salmista David pasando por una situación difícil. David dice en el Salmo 40, dice que pacientemente él esperó en Jehová, y dice que Jehová inclinó su oído hacia él y escuchó su clamor y lo hizo sacar de una desesperación, de un estancamiento en que estaba David. David estaba en un lodo, David estaba trancado, no podía moverse porque estaba en una situación completamente estrecha, en una situación apretada. Mira, lo más difícil nosotros en el evangelio es esperar. Si yo me pongo a hablar de lo que es lo secular, toda la gente quiere las cosas rápido, ¿vale? Toda la gente quiere hacerse rico de la noche a la mañana, toda la gente quiere que las cosas sean en un prender y apagar de luz, en un santo amén, que todo se concrete al rayo de la luz. Mira, y cuando uno se pone a meditar lo que es en el Señor, lo que es el ministerio, lo que es esperar. Por ejemplo, yo puedo poner la plataforma de donde está Ale. Ale está en una situación no muy favorable. Y yo diría que si Ale no tuviera el conocimiento, la madurez, ¿por qué lo mencionó él? Porque él está en una plataforma difícil. Él está en una situación de un encerramiento. Cualquiera que ha pasado por ahí, que yo puedo decírtelo porque yo pasé por ahí, llega un momento en nuestra vida que nosotros queremos como salir volando de ese lugar, porque queremos salir ya de esas cuatro paredes, de esa reja que nos cansa, que nos hace. Y fíjate que el tiempo de Dios es perfecto. Han pasado unos tiempos y han venido Dios hablando, tratando a través de hombres, ministrándole a este hombre, diciéndole a Ale que el tiempo de él se ha terminado, que Dios lo va a sacar con mano poderosa. Pero algo me llama la atención de Ale. ¿Por qué me llama algo la atención de Ale? Que en los ministros que están en la cárcel, he podido notar y contar con los dedos de la mano, y me sobran, de que Ale no le he visto en ningún momento desesperado. No sé si lo he visto, pero en cuanto a mí se refiere, él presentarse con una desesperación de que quiero salir de la cárcel, de que quiero meterla al condicional, de que quiero ya, yo como que no, eso no lo he visto. Y eso me gusta de Ale, porque se refleja en él lo que es una madurez espiritual. Cuando tú conoces al Señor, tú caminas conforme a la plataforma del Señor. Tú te paras cuando Dios te para, tú caminas cuando Dios camina. Era como el pueblo, que el pueblo tenía dos señales, tenía una columna de humo, ¿verdad? Una columna de nube que lo cubría del sol, y tenía una columna de fuego que lo cubría del frío. Cuando Dios se paraba, con la columna se paraba y el pueblo tenía que pararse. Entonces, yo entiendo que cuando nosotros venimos al Señor, ya nosotros no nos gobernamos nosotros, sino Dios nos gobierna a nosotros. Dios nos dirige a nosotros. Ya nosotros no tenemos vida propia, sino que nuestra vida le pertenece al Señor. Y el apóstol Pedro, aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, habla de unas personas que están dudando de lo que es la promesa del Señor. Fíjate que Pedro le dice, el Señor no retarda su promesa, como muchos de ustedes tienen por costumbre. Dentro del evangelio hay gente que habla de que Cristo viene y no lo están esperando. No lo están esperando, lamentablemente, porque su fruto dicen lo contrario. Gente que comienza a todo vapor, candela, chip y humo. Yo he visto gente que ha venido a la iglesia, que llevándose a la iglesia, campañas, predicaciones, y de buena primera se enfría. De buena primera se le apaga el fuego. De buena primera dejan el fuego que tenían, porque esto no es para que el más corra, sino para el que corre y llega. La paciencia en el evangelio cuesta sacrificio, cuesta lágrimas. Los procesos de Dios, esperarlo a que se procesen, cuesta lealtad, cuesta proceso. Por eso tú ves que muchos en el evangelio hoy no están en el evangelio, porque entran a la iglesia con una visión diferente a lo que Dios quiere hacer con ellos. Y qué bueno cuando nosotros tenemos la visión de nosotros
ver esa situación y decirle a esa gente, vete al paso, que el evangelio no se puede coger así. El evangelio no es así. El evangelio tiene su tiempo. El evangelio es escalón por escalón. Tú no puedes del primer escalón saltar al quinto porque va a volver para atrás. Tiene que ir de escalón, por el segundo, por el tercero, por el cuarto y por el quinto. Y eso es cuesta. Por eso Pedro dice aquí, no, sino que un día el Señor es un año. Es una comparación que la hace. O sea, Dios no tiene tiempo porque Dios es el dueño del tiempo. Él navega en los tiempos, Él navega en la eternidad. O sea, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Fíjate que el día pasa y nosotros estamos encriptados en un sistema donde el día tiene 24 horas, pero el tiempo de Dios no tiene hora, no tiene día. Dios no tiene límite, Dios no está limitado a un tiempo. Y cuando nosotros se nos revela esa magnificencia de Dios, esa magnitud de Dios, nosotros podemos confiadamente esperar la promesa de Dios. La iglesia, la Biblia está llena de promesas. Alguien dijo en una ocasión, y me llamó la atención, de que en el cielo hay muchas promesas muertas, de gente que no esperaron, se desesperaron, y esa promesa no pudieron conseguirla. Estoy lleno de experiencia de gente. Yo mismo soy un testimonio vivo. En una ocasión me estaba pasando por un proceso, de tantos procesos que pasaba, porque yo he sido procesado por toda parte. Yo puedo hablar de proceso, yo puedo escribir un libro de lo que un hombre pasar por proceso. Yo he ido a la cárcel con hambre, yo he ido a la cárcel sin tener en mi casa y quedarme callado, esperar en Dios y llegar a mi casa y decir a mi esposa, mira, aquí apareció una gente y trajo una compra, aquí apareció una gente y trajo una ofrenda. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez, cuando Dios me llamó a tiempo completo, estaba en un furgón cargando cajas. Yo trabajaba en una empresa que se llama Duralón, cargando plástico. Y dentro de un furgón oí la voz de Dios audible. Y vive Jehová que tuya presencia estoy. Que cuando digo Dios me habló, que me dijo, el mensaje no se vende. Y yo dije, pero Dios mío, Señor, yo no vendo el mensaje. Dice, sí, eso mismo, el mensaje no te vende. Y me dijo, ocúpate de lo mismo, que yo me voy a ocupar de lo tuyo. Así, oí esa voz y yo con una caja llena de potes de plástico temblaba porque a la presencia de Dios, a la voz de Dios, la tierra, la carne, los hombres tienen que temblar. Y yo estaba atónito, yo tenía como unos temblores, esa voz fue tan potente, pero tan amorosa, tan horrible, que yo no tenía expresión cómo expresar esa voz. Y en ese tiempo entendí que Dios me llamó a tiempo completo. Y cuando Dios me llamó a tiempo completo, yo comencé a trabajar, pero comencé a trabajar a mi modo. Dios me dijo, ocúpate de lo tuyo. Yo ocúpate de lo mío, yo tengo que ocupar de lo tuyo. Y yo comencé a trabajar, pero no comencé a trabajar como Dios quería. Por ejemplo, a mí me sacaron del trabajo de una forma milagrosa, porque estaban sacando a la gente nueva. Yo tenía 8 años en el trabajo y yo salí en esa lista. Yo dije, Dios obró. Cuando le dije a mi papá, el papá me dijo, eso es lo que yo quería porque estaba orando para que tú trabajaras a tiempo completo. Pero recuerdo que compré un carrito para conchar, porque yo decía, bueno, yo tengo un carro, yo concho, yo consigo mi comida y yo voy a la actividad cuando yo quiera y no me someto, no tengo que someterme a ningún patrón porque yo soy un patrón. No entendí que el llamado era un llamado a tiempo completo. Y pasé mucho trabajo, pasé muchas dificultades, porque lo más difícil es para Dios. Yo pagaba una casa, pagaba un internet, pagaba colegio, pagaba de todo. Dios me lo pagaba este mes. Y a la media hora yo estaba pensando cómo me lo va a pagar el otro mes. No pensando que el que me lo pagó ese mes me lo va a pagar otro mes. Hasta que a Dios no se me reveló y se me reveló los 3 llamados, lo que era la paciencia, lo que era esperar en Dios, yo no pude estar tranquilo. Todavía en esta época el diablo viene y me ministra. Y yo digo, no, diablo, el que me ha pagado todos los años me va a seguir pagando. Lo que yo quiero decirte es que la iglesia está viviendo en una etapa tan difícil y tan desesperante durante este tiempo en los miembros que uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque llega gente que alguien le profetiza, y bendigo a los profetas de este tiempo, porque yo creo que hay profetas, yo creo que hay gente que Dios le habla, yo creo que hay gente como Jeremías que Dios le muestra televisión, yo creo que hay gente como Jeremías que Dios le abre los secretos que Dios le dice, yo creo que hay gente como Eliseo que le dice lo que el rey está tramando, yo creo que hay gente como Elías que le dice acá, tú eres el que está trastornando el pueblo. Yo creo todavía que hay gente que Dios la usa en esa dimensión
hablándole a su pueblo. Lo que no creo son en estos profetas de pacotilla, profetas que buscan fama, profetas que son de carteles, profetas que son de televisión, que les gusta que lo promocionen, profetas que lo que están buscando información para profetizar, que van dañando los altares, que están dañando las iglesias, que están dañando gente del ministerio, gente que Dios lo ha llamado con una profundidad y le dicen de una primera, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, y arrancan por ahí, no se someten al pastor, no se someten a los líderes y no se someten a nadie, y cuando vienen más para adelante tú lo ves desbocado, porque no esperaron en Dios. Esperar cuesta. Esperar en el Señor es difícil. Esperar la manifestación de Dios es difícil. Por eso tú ves que Pedro le habla a toda esta gente, porque hay un grupo de burladores. Pablo dice: ¿para qué están burladores de ustedes que se van a burlar? Que como van a comenzar a decir, ¿dónde está el avenimiento de ustedes? ¿Dónde está la promesa? Pedro le dice: la promesa está ahí. Desde el primer día de los antiguos, los apóstoles, eso está ahí y eso se va a cumplir. Él no la retarda, él la va a cumplir. Dios cumple lo que promete. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que le damos la espalda a la promesa. Entonces David entendió esta situación por la que estaba pasando y dijo: yo pacientemente esperé en Jehová. Y hay situaciones que la Biblia habla del salmista David, que a mí me confrontan y me llenan, me levantan y me llovean. Por ejemplo, David en una ocasión le dijo al Señor: Señor, ¿de dónde vendrá el socorro mío? Porque eran tantos los ataques y él no veía la promesa. Y él decía, él mismo se contestó: yo sé que mi socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Pero si hablamos de gente que estuvieron en momentos de desesperación, esperando acción de Dios, estuvo el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 1 dijo: el Señor, ¿hasta cuándo ha de ver tanta destrucción? ¿Hasta cuándo ha de ver tanta iniquidad? ¿Por qué el impío hace el justo? ¿Por qué la justicia sale torcida? Parece que el profeta Habacuc estaba viviendo este tiempo que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo. Lo veía por el Espíritu. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, Habacuc, tranquilo, que el justo por la fe vivirá. El justo en estos tiempos que se va a mantener. El justo, el que guarde la palabra, el que guarde este tiempo, es el que va a mantener de pie. Por eso tú ves que en esta pandemia, y bendigo a Dios por los ministerios que se levantaron en la pandemia. Las iglesias como la iglesia Visión Apostólica hacia el Reino, que se levantó en la pandemia. Como decía Noé en su intervención, que esa iglesia durante la pandemia, o sea, ese tiempo durante la pandemia, no dejó de dar un culto, no dejó de orar, no dejar de cantar, no dejar de dar vigilia, no dejar de dar retiro. O sea, que aunque hubieron muchos que desesperaron y se fueron, hubieron muchos que entraron en la pandemia. Porque eso es así. Uno va y otro viene. Ahora sí, yo le puedo decir, como predicaba el domingo en la iglesia, que la puerta del infierno nunca va a aparecer contra la iglesia del Señor. Siempre Dios va a tener un remanente que no se va a desesperar, un remanente que va a aguantar, un remanente que va a tener sus ojos en el blanco, que va a tener los ojos puestos en Jesús, que va rumbo a la tierra que puño leche y miel, rumbo a Canaán, que aunque caiga, aunque rebale, se van a levantar y van a estar firmes hacia la meta, porque tienen una promesa, tienen una palabra. Yo puedo decir que nosotros tenemos una palabra que nos tiene de pie, porque nosotros hemos sido martillados por todas partes. Nosotros hemos sido zarandeados por todas partes y hemos mantenido la fe. Hemos mantenido nuestra creencia, hemos esperado pacientemente, hemos esperado a lo que Dios te ha dicho en nuestro ministerio, a lo que Dios ha dicho a nosotros, le hemos dicho, no, nosotros no hemos visto lo que tú has dicho. Por ejemplo, en la cárcel, yo puedo decir, hablaba con mi esposa, y ella me recordaba de la palabra que Dios me dio en la cárcel. Yo creo que la cárcel de la Victoria está viviendo el mejor tiempo en cuanto al evangelio se refiere. Creo que sí. Porque tú eres testigo, Ale, de cómo, aunque la gente diga, pero la iglesia, ahora para entrar a la Victoria es un caos una cosa. No es un caos una cosa, porque Dios tuvo que permitir eso para ordenar. Porque había un grupo de desorden. Y ese grupo de desorden había gente que se llevaban los púlpitos por delante y hoy están descarriados ya afuera, porque no supieron esperar. Hay un tema que yo no me quiero meter, porque si me meto, esto se va a prender y se va a calentar. Y son los que están desesperados, que andan buscando mujeres en las redes, que no andan buscando desde dirección de Dios, que no están buscando, y tú le preguntas, ¿qué? ¿Dios te habló? Dios me habló, Dios no ha hablado nada. Yo no he hablado nada. Yo creo en un evangelio de antes, el evangelio que Dios confirma, que Dios revelaba, que Dios hablaba y le decía, sí, esa es, sí, ese es. Marcha. Por eso tuve tantos divorcios en la iglesia,
Por eso tuve tanto conflicto, tanto matrimonio con problemas. Por eso tuve tanta gente divorciada en el evangelio, porque antes no se veía en el evangelio. Una pareja de que cristiana divorciarse no se veía. Y ahora nosotros tenemos más del 40% de los cristianos divorciados. ¿Sabes por qué? Porque no supimos esperar. Vemos gente por la carne, por apariencia, que a veces Dios quiere darle una cosa y nosotros creemos otra. Y usamos una hipocresía que está latente en los altares, en los púlpitos está latente. Yo oré a Dios, oraste, pero no esperaste confirmación. Y tú oraste, pero en tu corazón estaba que aunque Dios no te dijera nada, esa era la que te iba a tomar, o ese era el que te iba a tomar. Y por eso tenemos tanto desorden en los altares, por eso tenemos tantos ministros divorciados, ¿vale? Por eso tenemos tantos ministros con tantos problemas en los altares, porque esperar cuesta. Esperar cuesta. Yo recuerdo que yo estaba en una situación que no tenía reloj, por lo como ahora yo trabajaba, y los viernes eran que pagaban esa compañía, y ese viernes yo vi que llegaron unos relojes allá que le estaban dando fiado, con unos pagos cómodos, y yo estaba orando por un reloj, y yo entendí que la respuesta de Dios era ese reloj, un reloj fiado. Y yo cogí mi reloj fiado. Me puse mi reloj, y cuando llegué allá a mi casa con mi esposa, digo, mi amor, mira, lo que yo estaba pidiendo a Dios, míralo aquí. Y recuerdo que yo vivía en una casa alquilada, y la dueña de la casa estaba de viaje y vino, y me mandó un regalo. Y mi esposa me dijo, mira, la dueña te mandó un regalo, nunca me había regalado nada. Y cuando abrí el regalo, ustedes supieron, ¿verdad? El reloj. Porque no supe esperar. Oré, pero no supe esperar la respuesta de Dios. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Que estamos operando en la carne. Tú no ves muchos ministros operando en el don, pero no operando por revelación. Se sabe la Biblia en Apocalipsis, la interpretan y operan en ese don, pero no operan en una revelación. Porque no saben esperar, no saben detenerse. Y a Dios uno tiene que detenerse, uno tiene que esperarse. El pueblo de Dios hoy está desesperado. Mucha gente que no espera en Dios. Y por eso está pasando todo lo que está pasando en los altares. Y tú dirás, pastor, ¿y qué es lo que está pasando? Los pastores que están ahí saben cómo están los matrimonios. Los pastores que estaban ahí saben cómo está la juventud dentro de las iglesias, enamorándose de impíos. Ayer estaba hablando con un pastor amigo mío, porque estaba hablando de la música en las iglesias. Hay un paquete de gente descarriada que ha cogido el don para comercializarlo, para negociarlo. Y él decía, yo no tengo música. Y yo decía, yo tampoco tengo música. Y tengo que pagarle música, y tengo que subir gente que yo no conozco. Entonces hay un desastre espiritual que está viviendo la iglesia porque está desesperada. Y la venida de Cristo es inminente. Pedro lo que está diciendo, mira, yo lo que estoy hablando aquí es lo que dijeron, lo que me antecedieron. Los profetas, los apóstoles, junto conmigo, hablaron lo mismo, lo que dijo Jesucristo, hablaron lo mismo. Y mira que los judíos en ese tiempo estaban desesperados. Y cuando alguien ve un judío le decía, Maranata, recuérdate que Cristo viene. Y la iglesia tiene que estar enfocada. El mensaje que le tiene que predicar en los altares. Estamos cansados de tantos mensajes emotivos. Porque un día tú puedes predicar un mensaje emotivo para motivar a alguien. Pero tú no puedes estar predicando mensajes emotivos porque la gente está saliendo igual. Y por eso tú ves tanta gente que está desencantado del evangelio. Porque se para a alguien a profetizarle una esperanza que es falaz, que no es cierta, y la gente se cansa y se va. Pero yo soy de lo que digo que cuando Dios habla, y la Biblia lo dice, cuando Dios habla, Dios respalda su palabra. Cuando el profeta de Dios habla, cumple. Se cumple porque Dios lo dijo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo aconsejo a esa generación que nos presente, que viene ahora, no a un muchacho joven que viene con una visión fresca. No te desesperes, espera en Jehová, deleítate, como dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, espera en Él, confía en Él, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero esperando, es esperando en Él, es aguantando en el pastor, pero que yo tengo tanto tiempo en esto, espera, que el tiempo de Dios no es el tiempo como el de los hombres, nosotros queremos las cosas rápidas, Dios no opera así, Dios no obra así.
Dios no obra así. A veces yo como humano nos desesperamos porque llega un momento en nuestra vida como dice, pero Jehová, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo es? Pero por esa mala decisión ha habido destrucción en nuestra vida. Ha habido destrucción ministerial, ha habido destrucción matrimonial, ha habido destrucción familiar por no esperar. A veces hay un paquete de consejeros que yo no sé quién es que lo aconseja, porque la Biblia dice que el consejero es Jesucristo. Yo no sé quién lo aconseja, quién les revela a esos consejeros que están aconsejando y le aconsejan todo lo contrario a lo que le dice el padre de la casa. Porque no es verdad que si alguien me aconseja a mí y me aconseja en contra de la visión de mi casa, yo lo voy a aceptar. Porque eso es lo que hacemos, que buscamos consejos para escuchar lo que nosotros queremos escuchar, no lo que Dios quiere decir. Y ahí es que está el problema. Porque la voluntad de Dios es difícil de aceptar. Es muy difícil aceptar la voluntad de Dios. Y por eso hay tantas debacles espirituales, tanta gente desenfocada, tanta gente desesperada. Parecemos impíos, desesperados en la tarde. Yo vi un programa, anoche creo que lo veía, sobre la situación de los creyentes, de cosas que tienen que hablar en el matrimonio y no se hablan. La finanza. No hay una cosa más que está destruyendo al pueblo de Dios que es la finanza. Gente desesperada. No se están congregando porque tienen que buscar su peso, porque tienen que buscar dinero. No se están congregando porque deben mucho dinero, han cogido mucho dinero, no han tenido la dirección de Dios. Señor, yo voy a resolver esto, cojan el préstamo, no le preguntan a Dios si ese préstamo de Dios. Y son cositas que suceden, son cositas que el pueblo de Dios está viviendo y que está dañando la vida de muchos creyentes, de muchos ministros, y es la desesperación. Gente desesperada, desenfocada en el evangelio, gente que andan como sin brújula, andan como sin capitán, andan, yo no sé quién es que lo está pastoreando, quién lo está dirigiendo, quién está hablando con ellos. Yo no sé, porque que yo lo noto, que yo digo, pero ¿dónde está el Dios que yo le predico? Que yo predico. Yo tengo un joven aquí que ustedes lo conocen. Pido oración por él. Salió huyendo de la iglesia. Se me fue para el campo. Le dije, buscate dirección de Dios. Me dijo, tengo un problema. Digo, buscate dirección de Dios, te quiero un ministerio. Me fuiste. Hace unos días me llama y me dice, pastor, voy de viaje. Seguro cuando lo voy a llamar yo estoy de viaje. Digo, wow. Es a mi esposa. Este muchacho va rápido. Y hay una dirección de Dios. Porque tú dices que vas por un contrato de trabajo para afuera y no busca la dirección de Dios. Hace una semana y media me llama que el hombre está vendiendo droga, que cayó en la fulminación, cayó en adulterio, y la mujer aquí. Cuando nosotros no nos direccionamos, cuando nosotros nos consultamos, cuando nosotros no nos disciplinamos, cuando nosotros no tenemos lo que se llama dominio propio, viene esta debate, viene esta destrucción, viene esta tristeza, porque es un dolor, una tristeza. Alguien que Dios lo ha llamado, alguien que Dios lo ha comisionado, lo ha elegido para un ministerio, y tú caer en ese lodo. Fíjate que David decía, yo estoy en un lodo, yo estoy en una desesperación, pero yo voy a esperar a un medio de desesperación, yo voy a esperar. Dice que el Señor, al ver la paciencia del salmista, inclinó sus oídos para oír su clamor. Hasta que tú no escuches, que Dios te pone atención a lo que tú estás pidiendo, no te muevas. No importa, no te muevas. Tenemos que aprender a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que volver a los tiempos de Gedeón. ¿Cómo así, pastor? Sí, a los tiempos de Gedeón. A pedir confirmación. No confirmación como tú me decís a mí, que Ale diga, bueno,
Yo estoy pidiendo esto. Si Lidio viene mañana para la victoria, Dios habló. Ajá, pero tú sabes que yo mañana voy para la graduación. ¿Qué confirmación es esa? Hasta que nosotros no aprendamos a ponerle a Dios señales. Señales para que Dios nos confirme esas señales. Nosotros vamos a pasar mucho trabajo. La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es grande. Porque Dios, aún viendo a nosotros en esa situación, siempre nos mete la mano. Siempre nos saca de los tollos y de los líos. Tú sabes la vergüenza que está viviendo la iglesia hoy en día. De evangélico malapaga. De evangélico haciendo lío. Por no esperar. Por no buscar la dirección. Por no confiar, porque esperar es confiar, es creer. Es tener paciencia. El desesperado en esto no va a ningún lado. Y ojalá que la generación que nos precede, estos jóvenes que vienen subiendo, estos jóvenes que tienen tanto talento, que Dios le ha puesto tanto, ellos puedan caminar cuando Dios camina. Ellos puedan dejar direccionarse de Dios para que Dios quiera que vaya marcando su paso. El tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles. De verdad, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha tirado sus mejores agentes a la calle. Los mejores vendedores lo ha tirado. Y lo ha tirado contra la iglesia. Porque los que están allá afuera, Él lo tiene. Él lo tiene. Es contra la iglesia, es contra nosotros. Él ha investido contra la iglesia. Destrucción de la iglesia. Yo decía un mensaje que pueda hacer que un día yo esté predicando en la iglesia y por ahí entre un fiscal y dos policías a buscarme preso, porque yo quizás esté hablando en contra del pecado, porque esté amonestando lo malo que está haciendo la gente. Porque yo decía que la iglesia es la única institución divina que está autorizada para confrontar y para decirle al diablo, diablo, y al pecado, pecado. La única que no está comprometida con nada, que no ha comprometido su vestidura con nada. Nosotros somos los únicos. Y por eso es que la iglesia tiene que permanecer fiel, creyendo que Cristo va a venir pronto, que esta iglesia va a ser arrebatada, que un abrir y cerrar los ojos nosotros vamos a ser levantados, pero tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia. Él no retarda su venida. Somos nosotros los que tenemos por tardanza. Cuando predicamos el evangelio, que la gente dice, pues yo tengo más de 1000 años escuchando gente que se jactan en la calle, decir, duré 15 años en el evangelio. Gran cosa, perdiste 15 años de tu vida. Tengo 20, duré 20. Gran cosa, perdiste 20 años de tu vida. Porque esto no es el que más corre, este es el que corre y llega. El camino es largo, pero es seguro. Es seguro. La victoria es segura, porque Cristo lo dijo. Yo he vencido y ustedes también van a vencer. Entonces, cuando tú conoces las escrituras se te revela a ti. No hay diablo que te tumbe. No hay diablo que te derrote. La Biblia dice que nosotros somos como la palmera, somos como el monte de Sión. El creyente tiene que firmarse. El creyente tiene que fundamentarse, no importa las tormentas y las dificultades que vengan. Cristo va a venir por una iglesia, una iglesia única, por una iglesia única. Da pena y da vergüenza los ministros matándose en las redes, tirándose uno con otro. Y uno dice, ¿qué es lo que estamos viviendo? Gente desesperada. Pastor, yo no me he casado. Pastor, yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla. Pero yo lo que no creo son este grupo de gente que andan en la carne, como digo yo, ministrando en la carne, profetizando mujeres, profetizando hombres, profetizando viajes. Mira, si yo
tuviera los carros que me han profetizado, que yo tuviera más de 60 carros. Más de 60 carros tuviera. Tanta profecía. Y dice Jehová que te da esto. Dice Jehová, yo tenía un carro azul, negro, blanco, rojo, amarillo, gris, azul, carro de toda clase. Gente me ha profetizado. Pero yo me he mantenido ecuánime, paso por paso. Hablaba con uno de los muchachos de la Victoria y le decía, el único que presta su plataforma para que la gente brille es Lidio Puente en la calle de la Victoria, en la calle. Todo el mundo brilla a través de la plataforma mía. Pero yo sé que el tiempo de Dios para mí es perfecto. Y vender el tiempo en que yo me voy a reír con la última muela de atrás. Vender el tiempo en que yo y mi familia nos vamos a sentar. No a comer hueso ni a comer yuca, a comer carne. Pero hay que saber esperar. Hay que saber confiar. Hay que saber creer que lo que dice esta morena de 66 libros, lo que dice esta Biblia, se va a cumplir por completo. Por completo se va a cumplir. Mas amados, no ignoréis esto que para el Señor es como un día, es como 1000 años, 1000 años como un día. Dice que Pedro hablaba esta carta a un conjunto de judíos o gentiles cerca de Asia Menor. Y que Pedro indicaba que muchos dudaban del regreso de Jesús y comenzaron a cuestionar el regreso. La iglesia está llena de gente incrédulo. Y yo decía en estos días, ¿por qué lo que el Señor dijo no se está cumpliendo en la iglesia? Cristo dijo que cosas mayores que la que él hizo, nosotros haremos y no lo estamos viendo. Cuando se sale un dolor de cabeza en la iglesia, todo el mundo hace una burla y dice, no, un dolor de cabeza. Mire, charlatán. La iglesia todos los días tiene que haber sanidades. En la iglesia todos los días tiene que haber milagros sobrenaturales. Y ojalá que ese nombre que no le ha revelado Dios para esa iglesia, podamos ver lo sobrenatural por las redes, podamos ver sobrenatural físicamente, virtualmente, como quiera, que se pueda ver sobrenatural, porque la iglesia está necesitada de eso, de que se vea eso. Pero como hay tanta gente que cuestionan todo y dudan todo, porque andan desenfocados en el evangelio, no sucede lo que tiene que suceder. Mis hijos, esta plataforma que me han prestado hoy para dar esta pequeña reflexión de esta palabra, yo me he sentido honrado de tanta gente que hay ahí. He tratado de encerrarme ahí y dar lo poco que he dado, porque es difícil. Estoy aquí, ya tú sabes, estoy sudando a un aire, porque es una plataforma difícil. Yo estoy acostumbrado a volar. Nosotros que somos del Caribe, estamos acostumbrados a predicar, ya tú sabes, corriendo. Y me tienen aquí sentado, no allá, de esos muchachos. Pero lo que Dios ha puesto, humildemente lo hemos dado. Y ojalá que nosotros podamos direccionarnos. Ojalá que nosotros comencemos desde esta noche a esperar, a confiar. No se desespere. ¿Cuántos jóvenes desesperaron en las iglesias creyendo que se van a quedar solteros? Yo conozco una joven que cometió el error de que creía que se iba a quedar jamona y se metió con un hombre y el hombre estaba homosexual. Desesperado, porque hay una desesperación. Es que no, si no me caso, no voy a quedar. Yo creo que Dios tiene toda nuestra vida bajo control. El tiempo de Dios es perfecto en nuestras vidas. Y como yo digo, Dios no se queda con lo de nadie. Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca. Y yo creo que van a venir tiempos diferentes. Yo creo que hay una generación, una reserva que Dios está levantando, que está esperando, Dios, que se han guardado, que no están desesperados, que están esperando que Dios abra la puerta y que Dios le diga, arranque, sí. Porque hay gente que no quiere soltar el manto.
Por más que suelte el manto, que ese manto no es tuyo, tú no lo llevas para el día, no te lo vas a llevar. Ese manto de aquí y le pertenece a otra generación. Dios le bendiga. Dios le guarde. Son las 10:20. Me dijeron que era una hora, no sé ni qué tiempo tengo.